esta carrera es mucho de eso, mucho de contactos, mucho de mostrarme si yo estoy en un medio por decir, mira, mi trabajo es este. Hoy nos acompaña Joana Doncel, ella es comunicadora social, periodista, docente. Joana, gracias por acompañarnos en este espacio, un gusto tenerte acá. Bueno, gracias a ti por la invitación y pues a toda la audiencia de este canal de YouTube. Joana, estoy complacido de preguntarte cómo inicias tú. Sabemos que estuviste en los medios de comunicación, eres docente, periodista. ¿Cómo nació esa pasión por lo que haces hoy en día en los medios, en las universidades? ¿Cómo inicia eso? Bueno, en primera instancia inicia por una inclinación o una pasión sobre todo por la radio, pero también por la escritura. Entonces desde muy niña me di cuenta que tenía habilidades para escribir, que tenía esa pasión por crear historias, pero al mismo tiempo crecí escuchando radio. Cuando me levantaban para ir al colegio muy temprano, siempre estaba el radio prendido. Cuando viajaba a la finca de mi abuela en Boyacá, en la mañana, a las 4 de la mañana, ya estaba el radio en la emisora del pueblo. Entonces siempre sentí como esa curiosidad de cómo se hacía la radio y cómo poder contar esas historias que yo escribía en la radio. Eso me llevó a estudiar periodismo y a formarme como periodista. Pero a la par también desde mi adolescencia tenía esa inclinación por estudiar, y cuando hice el servicio social en el colegio, que estuve en Altos de Cazuca haciendo alfabetización con niños de quinto de primaria en ciencias sociales, descubrí que tenía esta vocación docente. Ya el trasegar de los años y de mi formación y recorrido periodístico me llevó a ser formadora de nuevos comunicadores y periodistas. ¿Y cómo incluyes esa experiencia o la compaginas con la educación, como ser docente, educar a nuevos talentos a futuro? ¿Cómo compartas esas dos cosas? Bueno, uno es, como lo mencioné anteriormente, el tema de la pasión, de la vocación, tener esa vocación por enseñar, por poder propagar el conocimiento, pero pues también estar a la par que hago el proceso docente, la formación de nuevos profesionales, irme actualizando y desarrollándome en el ámbito periodístico y de la comunicación. Yo considero que es fundamental estar uno activo dentro de la profesión para poder ejercer la docencia. Obviamente hay que conocer las estrategias de pedagogía, los parámetros de la enseñanza, la construcción de las mallas curriculares, los sílabos y demás, pero es fundamental tener el conocimiento de base, que es en este caso el periodismo y la comunicación. Una vez uno tenga ese conocimiento de base y los pilares de la pedagogía, ya los puede compaginar, como tú dices, mezclar, pero también algo muy importante es mezclar el saber con el hacer, porque uno en el aula puede aprender toda la teoría, pero es importante llevar esa teoría a la práctica, a la cabina de radio, al ejercicio de reportería en las calles, a la producción audiovisual, a la creación de textos, de creaciones transmedia, al poder ir al cubrimiento de un evento. Eso hace parte de la formación y eso es lo que trato de impulsar pues, con mis estudiantes. Joana, hoy actualmente los jóvenes que estamos estudiando comunicación social somos o resulta ser muy facilistas, ¿sí? Queremos ya para allá. ¿Qué pasa? Que ya sabemos los resultados de si estamos en los medios, si estamos estudiando, pero nadie cuenta el proceso, lo difícil que es la educación en Colombia, lo difícil que es hacer una carrera universitaria, lograr un objetivo, ya sea en los medios en este caso. ¿Cómo crees tú que se pueda mitigar la problemática de las oportunidades en la educación? Bueno, el tema del acceso a la educación, que como lo mencionas, es muy difícil acceder a la educación acá en Colombia, sobre todo por temas económicos. También eso es una discusión más en términos de desigualdad social y de configuraciones del Estado, pero también es importante reconocer que el individuo debe tomar esa iniciativa por esa búsqueda del conocimiento. Ahorita con el tema de la digitalidad y los nuevos procesos de comunicación, hay muchas dinámicas que nos permiten acceder a ejercicios de formación, ya sea técnica, tecnológica, poder hacer paulatinamente ese recorrido por la profesionalización, pero también a darnos cuenta que no es un camino fácil, no solo en términos de acceso a la educación, sino a poder pertenecer o generar estos contenidos para medios. Cuando tú me mencionas, estas juventudes son muy facilistas,
yo lo relaciono mucho con que ahora se tiene el imaginario de que para qué te va a hacer la carrera si yo puedo ser un youtuber, un instagramer o un influencer sin necesidad de reconocer ese proceso. Pero hay una formación previa, hay que reconocer que las dinámicas, así sean para redes sociales, tienen una construcción, hay que generar un análisis, hay que generar una crítica, porque no podemos construir y emitir mensajes al vacío, que en algún momento pueden ser rentables económicamente, pero pues después que eso pasa mucho se tiende a desaparecer. La idea es que este profesional tenga una vigencia, una durabilidad, que cree contenidos que perduren y que obviamente generen una retribución tanto conceptual, profesional, académica y obviamente económica. Lo que dices es muy cierto. En la parte de que debemos capacitarnos, recibir conocimiento para prepararnos al objetivo que queremos alcanzar. Y obviamente hoy en día los jóvenes nos enfocamos más en que podemos lograr cosas sin haber estudiado. Entonces, ¿por qué sea eso? La falta de oportunidades laborales que queremos que nos cuentes. Es una problemática que abarca hoy en día también, aparte de la educación. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que están estudiando, que tienen miedo a graduarse y no tienen una oportunidad laboral? Mire que si bien es cierto, hay oportunidades laborales muy escasas, también esta profesión u oficio tiene muchos puntos en los que nosotros nos podemos desarrollar laboralmente, tiene mucho campo de acción y eso hace parte del desconocimiento. Recién uno termina la carrera o recién graduado, pues obviamente no va a tener el cargo de director de comunicaciones o director de un medio de comunicación y demás, pero sí va a poder escalar, y eso sí deben tenerlo claro todos los estudiantes. O sea, el cartón no me garantiza tener el salario más alto, porque obviamente hay que tener la experiencia, pero reconocer que la comunicación permite estos campos de acción. La comunicación estratégica, que da mucha oportunidad laboral, que la desconocemos, pero también la comunicación corporativa, pero también la comunicación para el desarrollo, y obviamente los medios de comunicación, que en todos es un proceso que tenemos que arrancar desde abajo, pero ya depende de nosotros cómo vamos escalando a partir de nuestro desarrollo profesional, obviamente la formación académica. Entonces no es un camino fácil, pero las oportunidades sí están. Es más, generar esas inquietudes o ser un poco dinámico para empezar a buscar estas otras alternativas que da esta profesión, porque es una de las profesiones que no es limitada al momento del ejercicio, sino se pueden buscar la comunicación política, ahorita que cuando vengan elecciones, o sea, eso genera muchos campos de acción, las jefaturas de prensa, la parte cultural. Entonces no es limitarnos a solo voy a trabajar en medios o solo voy a trabajar en una empresa, pero quiero tener el cartón y ganarme millones, no. Es poder salir, enfocarnos desde nuestras habilidades, obviamente lo que nos guste, buscar las oportunidades y seguirnos fortaleciendo. Esta es una carrera en la que uno debe tener una actualización constante. Joana, lo que decías de buscar oportunidades, te quiero preguntar dos cosas, y yo sé que la mayoría de los jóvenes nos preguntamos, y es darnos dos, como decirlo de esta manera, consejos o maneras de buscar esas oportunidades en el ámbito de los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación, y no solo para los medios, sino para todas las áreas que involucran la comunicación y el periodismo, hay que tener una formación complementaria al título profesional, es decir, hay muchas actividades en términos de comunicación, participación en simposios de comunicación, en talleres si lo que queremos hacer es radio, muchos talleres de radio, muchos que incluso son gratuitos, muchos talleres de producción audiovisual, hasta la comunicación digital permite esos eventos en los que uno va, participa, aprende, pero también genera contactos. O sea, el poder ser uno visible para todos estos medios de comunicación, que es lo que me indicas en la pregunta, es participar en eventos. Hay una rueda de prensa, poder asistir, poder lograr esa acreditación y allá empezar a establecer contactos. Esta carrera es mucho de eso, mucho de contactos, mucho de mostrarme. Si yo estoy en un medio, por decir, mira, mi trabajo es este, que en algún momento surge esa necesidad de necesito tal persona, pues lo puedan buscar a uno, se acuerden de uno y lo busquen. Entonces es generar esa inquietud para buscar estos eventos, estos medios, estas alternativas en las que podemos hacer
estos contactos y poder mostrar nuestra producción. Ahora con el tema de la digitalidad, si yo me quiero enfocar a la radio, pues tengo que sacar mi producto, hacerlo visible para que en algún momento llegue a un medio o el medio quiera buscarme a mí. ¿Qué caracteriza a un buen periodista, Joana? ¿Qué caracteriza a un buen periodista? Ser muy crítico, analítico. El periodista debe no solamente ir a una fuente, sino ir a varias fuentes, pero también debe ser muy analítico de lo que está pasando en su entorno y asimismo poder difundir la información, pero también ser muy crítico con lo que está pasando, lo que se está viviendo en este momento, o sea, como que no tragar entero, ser muy suspicaz y ir a preguntar, a leer, a estar en una formación constante. En algún momento, Kapuscinski nos decía, tenemos que tener vivos nuestros 5 sentidos, el oír, el ver, el estar, el pensar y el compartir. O sea, ser muy dinámico, no quedarme con lo que dicen las redes o lo que dice el noticiero, lo que dice la radio, sino ir más allá, ir a ese trasfondo. Eso es lo que a nosotros nos hace ese factor diferencial. Pues Joana, siempre yo termino estos espacios dando un consejo a estos jóvenes que nos estamos preparando para los medios de comunicación. ¿Qué consejo le darías tú, teniendo en cuenta tu proceso y tu experiencia, a esos estudiantes que quieren incursionar en los medios de comunicación? Bueno, un consejo que les doy, pues les voy a dar 2. 1, que no coman entero, o sea, que analicen, que piensen, que sean muy críticos. Y 2, que siempre estén en una actualización constante, que no se queden con lo que se recibió en el aula, con el que les brinda la universidad, sino que si quiero incursionar en la radio, voy más allá de la clase de radio, cómo voy a hacer una escaleta, pero también voy a tomar el taller de voz, o sea, ser como muy inquietos y tener esa formación paralela a partir de lo que yo quiero hacer. El periodista se caracteriza porque es muy inquieto y siempre está en la búsqueda de más conocimiento. Entonces yo les aconsejo eso, sean muy críticos, analíticos, pero también tengan una formación constante, actualización constante. Que esto, el periodismo nos permite es conocer muchas dinámicas de la comunicación y la información. Pues Joana, gracias por el espacio, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y fue un gusto tenerte hoy acá. No, a ti, muchas gracias por la invitación y pues a toda la audiencia también gracias, espero estos consejos les puedan servir y por supuesto que sigan este canal.